lo dije en el video anterior de la pregunta ¿qué población les afecta y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada es desde punto y punto, tanto el sector campesino como el gobierno y los ciudadanos. ¿Por qué el gobierno? Porque Colombia es un país mayormente exportador y al ver que no exportan los ingresos caen. ¿Por qué el campesino? Porque el gobierno no le está generando ni le está pagando los productos que realmente vale el trabajo de ellos. ¿Y porque el ciudadano? Porque el ciudadano se debe gracias al agricultor, ya que mediante los productos que ellos siembran en sus fincas es que nosotros nos alimentamos. Entonces por eso desde los tres puntos de vista, desde los tres puntos se verían afectados tanto el agricultor, el sector campesino, el gobierno y los ciudadanos. La séptima pregunta, ¿cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desencadenó el sector social seleccionado? Bueno, los hechos que desencadenaron o marcaron este contexto fueron en la parte del Urabá, del Caquetá, de Boyacá y de todos esos municipios por allá, ya que eh, grupos al margen de la ley, al ver que el gobierno no tenía una respuesta y no respondía a lo que ellos querían, se formaron estos grupos y asimismo estas personas fueron a las fincas, a los campesinos humildes los despojaron de sus tierras y los sacaron, violaron, maltrataron, desangraron mayor parte de Colombia. Para sí mismo, hoy en día esos mismos grupos se coagulan con los narcotraficantes y ahí es donde hay tanta pelea política y donde muchos campesinos hoy en día no tienen donde vivir y es ahí donde se sube el incremento de los productos que anteriormente eran productos con un precio más bajo. Al ver que estos productos no están llegando en cantidades como anteriormente se veía, ¿qué pasa? Que esos productos incrementan su precio. La octava, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, desde el transcurrir desde el siglo XXI, donde se empezaron por decirlo así, esta lucha contra el gobierno de los campesinos, el sector actual sigue siendo el mismo, ¿sí? Ya que en el 2016 el expresidente Juan Manuel Santos firmó el acuerdo de paz, que fue el 26 de noviembre del 2016, como yo anteriormente lo dije, porque el más beneficiado en este acuerdo era el agricultor, ya que si se firmaba esto, los grupos al margen de la ley no seguían delinquiendo y no seguían despojando a los campesinos de la tierra. Mediante este acuerdo, ¿qué hacía? Se le devolvía a muchos campesinos la finca y sus viviendas que le habían sido arrebatadas. Sigue siendo el mismo contexto porque a la actualidad se volvió otra vez estos grupos al margen de la ley a seguir delinquiendo en el país. Los campesinos aún siguen sin tener una respuesta concreta del gobierno donde se les diga sí, vea la cantidad correspondiente o que es adecuada por los productos que usted normalmente lleva al pueblo para vender y alimentar al ciudadano. O sea que desde la actualidad al siglo XX sigue siendo lo mismo. La novena, ¿cuál es la innovación del sector campesino en la cultura política? Bueno, la relación del sector campesino con la cultura política es que mediante el sector campesino y la cultura política, estos dos tienen algo en común, tanto que el campesino lucha para tienen, por decirlo así, como una forma de relación, ya que la cultura política le brinda a los campesinos fundamentos para que de forma pacífica puedan reclamar pues los derechos, ¿sí? Entonces la cultura política lo que hace es enseñarles a todas esas personas de qué forma podemos ir a reclamar los derechos de una forma pacífica sin tener que perjudicar al vecino ni a la otra persona. Para terminar, los interrogantes, ¿cómo el sector campesino aporta a la construcción de la democracia? Bueno, el sector campesino aporta a la construcción de la democracia mediante acuerdos que se han realizado y mediante aquellas personas que han luchado hasta el día de hoy, porque aquellas personas que son humildes, que no tienen voz, por decirlo así, ante el gobierno, puedan reclamar los derechos y pueda ser justo todo aquello que desde entonces se les ha arrebatado.
Por conclusión personal, el sector campesino es de vital importancia en Colombia, ya que es uno de los principales ingresos económicos del país mediante las exportaciones. Nos debemos a ellos, ya que es la persona que normalmente nos da los ingresos alimenticios. Y por otra parte es uno de los países con mayor porcentaje agrícola, ya que hay muchas personas de campesinos. Actualmente existe 5 millones de mujeres en el sector campesino. ¿Y qué hace esto? Esto hace de que el gobierno, al no pensar y no buscar una estrategia más adecuada para que estas personas, estas mujeres puedan tener un estilo de vida mejor, por llamarlo así, en un estilo de vida académicamente, darles una mejor educación, las personas del futuro, nuestros hijos, ¿qué van a hacer? Que al ver que el gobierno desde mucho tiempo no ha querido, no ha atendido el llamado, muchas de estas personas se van a la delincuencia, se van a aquellos grupos como ya lo mencioné. Y bueno, muchas gracias. Mi nombre, como ya lo dije, Manuela Duque, y estaba a la exposición de la última fase.